Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 333. Maestro y discípulo. Yuga sonrió y dijo: ¿En qué estás pensando? Invitarte a quedarte no significa que me ayudes con mi negocio ni que hagas de portero. ¿Tampoco me subestimas? Dicho esto, Yuga le explicó brevemente a Beidou su deseo de entrenar a un grupo de entrenadores. Capacitar a los instructores no era algo que se pudiera lograr de la noche a la mañana, y no estaba claro cuándo serían útiles. Por eso Yuga había ideado este plan con tanta antelación. Tras escuchar la sencilla explicación de Yuga, Beidou exclamó sorprendida: ¿Estás empezando desde cero? Eso no será fácil. Yuga soltó una risita y respondió: Soy consciente de que no será fácil, pero no olvides que mi guardería Pokémon quizás no sea muy grande, pero es bastante rentable. Mantener a unos cuantos entrenadores no será un problema. Las palabras de Yuga no eran en vano. Además de las ganancias mensuales de los Pokémon, los Pokéblocks por sí solos, gracias a las ventas minoristas y los acuerdos al por mayor con la guardería Aromaterapia, así como las futuras colaboraciones con el gimnasio Calagua, hacían que la guardería Yoyo fuera extremadamente lucrativa. Además, los Pokéblocks de la guardería Yoyo tenían bajos costos de producción, lo que les proporcionaba una importante ventaja competitiva. Con el aumento de sus ingresos, Yuga no se le ocurría mucho más que gastarlo en construir su propia facción. Después de todo, no podía simplemente acapararlo como un avaro. Beidou guardó silencio durante un largo rato, y Yuga esperó pacientemente su respuesta. Después de un rato, Beidou levantó la cabeza y dijo con firmeza: Está bien, me arriesgaré contigo. Cuando tengas éxito, seré uno de tus miembros más veteranos. Entonces no podrás tratarme mal. Al escuchar la respuesta de Beidou, Yuga sonrió radiante y dijo: Por supuesto que no. Dicho esto, Yuga se levantó de su silla y extendió su mano derecha. Ha sido un placer hacer negocios con usted. Ha sido un placer hacer negocios con usted. Beidou también se levantó y estrechó la mano derecha de Yuga. Vamos, te llevaré a conocer a alguien. Yuga condujo a Beidou afuera. ¿Conocer a quién? Preguntó Beidou con curiosidad. Por supuesto que vamos a conocer a tu primer discípulo. Naturalmente, Yuga tenía la intención de presentarle a Beidou a Sencia. Dado que le estaba confiando a Beidou la tarea de construir su facción, Sena sería su responsabilidad en el futuro. Al fin y al cabo, un maestro tenía que encontrarse con su discípulo. ¿Así que no soy tu empleada número 1? Exclamó Beidou sorprendida. Yuga sonrió y dijo: Bueno, llegas un paso tarde. Beidou fingió estar decepcionada y dijo: Qué lástima. Luego cambió de tema y añadió: Pero si no puedo ser tu empleado número 1, supongo que ser el amo de tu empleado número 1 tendrá que bastar. Cuando Yuga y Beidou llegaron a la nueva tienda, Sena estaba ocupado contando la cantidad de huevos Pokémon. Cuando vio entrar a Yuga, lo saludó alegremente. Jefe, ya está aquí. Al percatarse de que Beidou estaba detrás de Yuga, Sena pareció desconcertada y preguntó: ¿Quién es este? Síganos y hablamos adentro, dijo Yuga. Sena hizo un gesto hacia los pocos clientes que quedaban en la tienda y dijo: ¿Pero qué pasa con la tienda? Yuga sonrió y dijo: Eso es fácil. Espera aquí. Dicho esto, se dirigió al taller y pronto regresó con Misaki. Misaki, ¿puedes vigilar la tienda un rato? Necesito hablar con Sena y Beidou. Aunque Misaki no sabía lo que estaba pasando, asintió obedientemente. Una vez que estuvieron en la sala de espera para clientes, Beidou preguntó: ¿Así que este es el discípulo que mencionaste? Al ver a alguien de la misma edad que Yuga, Beidou pensó inmediatamente en la formidable fuerza de Yuga y se sintió algo inquieto. Yuga asintió y dijo: En efecto, Beidou se frotó la barbilla, frunciendo el ceño, y le preguntó a Sencia: ¿Tienes algún Pokémon? Aunque Sena seguía algo confundido, asintió obedientemente. Suéltalos, déjame verlos. Sena se giró para mirar a Yuga, buscando su opinión. Al ver que Yuga asentía, Sena sacó su Pokéball y liberó a su Trapinch. Beidou se agachó, observando atentamente al Trapinch, luego se puso de pie y le dijo a Yuga: Este Pokémon es bueno, pero a juzgar por la fuerza de este Trapinch, ¿no es el chico un poco mayor para su edad? Así que no todos los jóvenes son prodigios, pensó Beidou, sintiendo alivio. Sena ya tenía 16 años, solo uno menos que Yuga, pero su fuerza era incomparable a la de Yuga. Las palabras directas de Beidou hicieron que tanto Yuga como Sena se sintieran un poco incómodos.
De hecho, a juzgar por la fuerza de sus Pokémon, Senna ya no era tan joven, y la fuerza de Luna y Watson probablemente no sería mucho menor que la suya. Yuga explicó. Su situación es un poco especial. Se convirtió en entrenador hace poco tiempo. Ah, ya veo. Beidou comprendió de repente. En ese momento, Senna, que había estado confundida al margen, preguntó en voz baja. Jefe, ¿puedo preguntar de qué están hablando? Yuga se dio una palmada en la frente y dijo. Olvidé explicártelo. Permíteme presentarte formalmente. Este es el profesor que encontré para ti, quien será el responsable de enseñarte a convertirte en un entrenador cualificado. Al oír las palabras de Yuga, Senna preguntó emocionada. ¿De verdad? Aunque Senna había asistido a la escuela de entrenadores, la abandonó a la mitad y aún tenía dificultades con muchos aspectos de ser un entrenador. Aunque Yuga lo había contratado como entrenador en prácticas en la guardería Yo-Yo, a Senna le costaba aprovechar al máximo los beneficios de los Pokéblocks de alta calidad que se le proporcionaban a diario. Por lo tanto, su progreso había sido limitado. Por supuesto. Él es Beidou, amigo mío, y será tu maestro de ahora en adelante. Al oír esto, Senna se emocionó y dijo. Eso es genial. Hola, soy Arata Senna. Espero aprender de ti. Luego hizo una reverencia a Beidou, en señal de respeto. Hola, encantado de conocerte. El inesperado entusiasmo de Senna dejó a Beidou algo desconcertada. Yuga preguntó de repente. Por cierto, ¿ya has pensado dónde te vas a alojar? No, todavía no. Solo vine a trabajar. No eres tan cruel como para dejarme sin hogar, ¿verdad? Dijo Beidou, alzando una ceja hacia Yuga. Yuga soltó una risita y dijo. Si no has hecho ningún plan, yo te lo organizaré. Pero si ya tienes algo en mente, siéntete libre de hacer lo que quieras. Beidou respondió. Acabo de llegar, así que no conozco el lugar en absoluto. No tengo ningún plan. Muy bien, ven conmigo. Te enseñaré dónde te alojarás. Senna, tú vuelve a ocuparte de la tienda. Cuando haya resuelto el alojamiento de tu profesor, podrás reunirte con él más tarde. Tras decir eso, Yuga condujo a Beidou al segundo piso de la nueva tienda. En el segundo piso había varias habitaciones, y los artículos de primera necesidad estaban al alcance de la mano. Yuga los había comprado cuando Misaki se mudó, por si acaso. Las condiciones del alojamiento son bastante buenas. Beidou eligió una habitación soleada, abrió la ventana y comentó cómo entraba la luz del sol. Yuga dijo. Me alegra que te guste. Tómate tu tiempo para instalarte y, si necesitas algo, puedes encontrarme en la antigua tienda. Claro, sigue con lo tuyo. No te preocupes por mí. Capítulo 334. Reunión en Ciudad Malvalancia. Mientras aún estaba con Beidou, Yuga se enteró de una noticia inesperada. Su líder de equipo había desaparecido. Aunque Yuga consideraba bastante peculiar al líder de su equipo, nunca esperó que desapareciera tan pronto como regresara a Ciudad Colosalia. Así pues, Yuga compartió con Beidou su encuentro con el ataque de Gengar en la isla Illuma, lo que lo sorprendió enormemente. Sin embargo, Yuga no le prestó demasiada atención a la situación de su líder de equipo. Pero si volvían a cruzarse, no dudaría en actuar. Cuando Beidou llegó a la guardería Yo-Yo, tenía más tareas que simplemente enseñarle esencia. Yuga también le pidió que explorara con regularidad la Pueblo Verdegal para ver si podían descubrir algún talento prometedor. Después de todo, para forjar una influencia se necesitaba más que solo esencia. Sin embargo, esto debía hacerse gradualmente. No había prisa. En resumen, la llegada de Beidou no trajo cambios significativos a la guardería Yo-Yo, aparte de tener una boca más que alimentar. Otra ventaja fue que Yuga le delegó las tareas de cocina de Beidou. Como instructora que había viajado mucho, Beidou tenía excelentes habilidades culinarias. Sin que muchos lo supieran, incluidos Suzuki Koen, Windy y Misaki, creían que Beidou era una chef contratada especialmente por Yuga. Los tíos de Yuga regresaron de su viaje a la ciudad Arrecípolis 4 días después. Yuga los recogió personalmente en el aeropuerto. Podía percibir claramente el mejor humor de su tía. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y hablaba sin cesar sobre el progreso de Luna en la escuela. Luna había estado progresando excepcionalmente bien, tanto en su comportamiento como en sus estudios. Parecía que el cambio de ambiente había transformado su personalidad, antes algo frágil. La tía de Yuga estaba inmensamente orgullosa de ella. Yuga también hizo hincapié en llamar a Robert para expresarle su gratitud. Un día, Yuga recibió una llamada del director Mon, quien le informó que había llegado un nuevo lote de huevos Pokémon y lo invitó a recogerlos. Yuga partió ese mismo día. Esta vez, no usó su Dragonair ni el atajo a través del túnel Ferregal. En cambio, tomó la ruta oficial.
Esto se debía a que planeaba desviarse a la ciudad Malvalona para investigar la situación de sus padres. Esta vez no trajo consigo a Chimecho. En su lugar, trajo a su gran Flaigón, que recientemente había logrado un gran avance. Chimeco seguía luchando por controlar su excesivo poder psíquico, aunque ahora podía limitar el efecto a un radio de 3 metros a su alrededor. Sin embargo, dentro de este radio, la presión gravitacional aumentaba aún más. Por el momento, nadie se atrevía a acercarse a ella. Incluso los trabajadores que preparaban su comida colocaban los Pokéblocks lejos, permitiéndole comer sola. Yuga había jurado no volver a usar trenes ni trenes de alta velocidad debido a sus experiencias pasadas. Aún sentía una aversión persistente hacia ellos. Tras aterrizar, Yuga caminó por las familiares calles de la ciudad Malvalona con sentimientos encontrados. La última vez que había estado aquí, Audino había estado a su lado, y juntos habían explorado las delicias culinarias de la ciudad. Esta vez, Yuga no tenía prisa por visitar la joyería Luminescnet. En cambio, planeaba registrarse en el centro Pokémon. Sabía que no saldría de allí ese día. Mientras Yuga caminaba hacia el centro Pokémon, no se percató de un coche negro al otro lado de la calle. Un anciano dentro del coche lo observaba atentamente. En cuanto se dirigió a la puerta del centro Pokémon y estaba a punto de entrar, un hombre corpulento que vestía un traje negro y gafas de sol negras le bloqueó el paso. Yuga no pudo evitar preguntarse qué ocurría en aquella situación. ¿Quién era ese hombre vestido con semejante atuendo mafioso? ¿Acaso ya había ofendido a alguien en Ciudad Malvalona nada más llegar? ¿Es el joven maestro Shimizu? Parecía bastante fiero, pero sorprendentemente, su tono era educado y su actitud bastante amigable. Parece que no está aquí para causar problemas. Yuga miró al hombre imponente y no pudo evitar pensar. ¿Qué clase de trampa es esta? ¿De verdad este matón cree que soy un joven amo? ¿Acaso me parezco remotamente a uno? Tras un breve lapsus, Yuga no pudo resistir la tentación de mirar su atuendo del día. Era bastante común. Desde luego, no parecía un joven amo. Soy Shimizu Yuga. ¿Quién eres tú? Preguntó Yuga. Hola, soy Ryuichi, respondió cortésmente el hombre imponente, a pesar de su aspecto intimidante. Su tono era amable y gentil. No parecía un encuentro hostil. Pero, ¿por qué pensaban que era un joven amo? El hombre del traje se presentó como Ryuichi. ¿Ryuichi? No te conozco, respondió Yuga. A nuestro padre le gustaría invitarte a su casa, continuó Ryuichi. Yuga no pudo evitar pensar que aquella situación parecía sacada de una serie de televisión. Sin embargo, el hombre que tenía delante no parecía un antagonista. Pero, ¿quién era ese anciano? ¿Conocía Yuga a algún anciano que pudiera estar involucrado? Puedo preguntar quién es su padre. Lo descubrirás cuando llegues. No me malinterpretes. Nuestro anciano simplemente quiere conocerte, explicó Ryuichi. Ryuichi era considerablemente más alto que Yuga, lo que obligaba a este último a alzar la vista para mirarlo. Yuga se preguntaba qué habría estado comiendo ese hombre para crecer tanto. ¿Patas de pollo, tal vez? Yuga suspiró. Se sentía agotado. A pesar de su aspecto intimidante, Ryuichi parecía una buena persona. Yuga asintió a regañadientes y lo siguió, dispuesto a conocer a este misterioso anciano. Yuga y Ryuichi subieron a un coche negro de aspecto lujoso. Yuga no estaba familiarizado con los coches de lujo, pero sin duda parecía de alta gama. Tras un corto trayecto en coche, llegaron a una elegante casa de té. Mientras Yuga seguía a Ryuichi al interior, notó que la casa de té estaba completamente vacía. Parecía que habían reservado todo el lugar. Un verdadero derroche. Sin embargo, las siguientes palabras de Ryuichi sorprendieron a Yuga, haciéndole darse cuenta de lo poco que sabía. Esta casa de té pertenece a nuestro padre, y solo abre cuando él no está. Entonces, cuando el anciano estaba presente, ¿no dirigían el negocio? Eso sí que era extravagancia. Al pasar entre varias cortinas de cuentas, Yuga finalmente vio a un anciano de cabello blanco sentado en el interior. ¿Es usted, señor? Exclamó Yuga sorprendido. Resultó que este anciano era quien le había vendido semillas de hierbas en Ciudad Algaria y le había dado la guía completa para el cultivo de hierbas medicinales. El anciano miró a Yuga, asintió en señal de reconocimiento, pero no dijo nada. En cambio, señaló una silla frente a él, indicándole a Yuga que se sentara. Yuga se acercó, hizo una leve reverencia en señal de respeto y tomó asiento frente al anciano. El anciano sirvió una taza de té de la tetera que tenía delante y se la acercó a Yuga, diciéndole: «Pruébalo». El té era de un color verde pálido con algunas hojas delicadas flotando en su interior. Al probarlo, Yuga lo encontró delicioso, pero no supo describir su sabor. ¡Qué buen té!
exclamó Yuga. El anciano preguntó. ¿Entiendes de té? El anciano continuó siendo conciso en sus palabras. Avergonzado, Yuga respondió. Yo no, pero sabe bien. Al anciano no le importó y simplemente asintió. Me pregunto por qué me has invitado. Preguntó Yuga sin poder evitarlo. El anciano negó con la cabeza y dijo. Sin ningún motivo en particular, la vi en la calle y quise conocerla. ¿Tiene algún asunto urgente? Puede irse. No se preocupe por mí. Yuga negó con la cabeza. No tenía ningún asunto urgente. Y tampoco tenía prisa por ocuparse de sus propios asuntos. Capítulo 335. La mansión. No sé cómo dirigirme a usted, señor Yuga se dio cuenta de repente de que aún no sabía el nombre del anciano sentado frente a él. Le había preguntado la última vez, pero no obtuvo respuesta. Puedes llamarme Kunio, dijo el anciano tras tomar un sorbo de té, pronunciando dos sencillas sílabas. Yuga asintió en señal de reconocimiento. Kunio sonó bastante digno. ¿Leíste el libro que te di la última vez? Preguntó Kunio de repente, rompiendo el silencio. Yuga respondió apresuradamente. Ah, sí, lo leí, al menos una parte. Kunio asintió y le hizo a Yuga algunas preguntas relacionadas con el contenido del libro. No lo presionó demasiado y se centró en temas relacionados con las semillas que Yuga había comprado. Las respuestas de Yuga fueron fluidas, lo que pareció satisfacer a Kunio. ¿Cómo sabías que estaba en Ciudad Malvalona? Preguntó Yuga, sintiéndose un poco incómodo por haber permanecido en silencio durante tanto tiempo. Te vi en la calle, respondió Kunio. Un momento. Pensó Yuga, recuerdo que Ryuichi gritó su nombre en la calle. ¿Me presenté? ¿Me conoces? Preguntó Yuga sin poder evitarlo. Te he investigado, dijo el anciano sin rodeos. Yuga no sabía qué decir. ¿Piensas quedarte en Ciudad Malvalona por mucho tiempo? Preguntó Kunio mientras seguían sentados en silencio. Yuga respondió. Aún no estoy seguro, tengo algunas cosas que resolver antes de irme. ¿Tienes dónde alojarte? Preguntó Kunio. Iré al centro Pokémon más tarde, respondió Yuga. Ven a mi casa, dijo Kunio, levantándose bruscamente y marchándose sin terminar su té. Al ver esto, Yuga no tuvo más remedio que seguirlos. Atravesaron las cortinas de cuentas y Kunio le indicó a Ryuichi, que estaba vigilando afuera, que regresara. Ryuichi asintió y siguió a Yuga. Señor, ¿de verdad tengo que quedarme en su casa? Preguntó Yuga mientras caminaban hacia la salida de la casa de té. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema con eso? Kunio se detuvo de repente, se dio la vuelta y preguntó. Yuga notó que Kunio había mantenido una expresión seria desde su encuentro. Su rostro no mostraba ninguna otra emoción, lo cual resultaba un tanto intimidante. No, no. Yuga negó con la cabeza apresuradamente. Tras escuchar la respuesta de Yuga, Kunio se dio la vuelta y siguió caminando. Yuga tuvo que acelerar el paso para no quedarse atrás. A pesar de que Kunio tenía el pelo blanco, caminaba con paso ligero y no parecía para nada una persona mayor. A Yuga le costaba seguirle el ritmo. Una vez que llegaron al coche negro en el que habían llegado, Yuga subió con Kunio y se dirigieron a las afueras del norte de la ciudad Malvaloncia. Se detuvieron en la entrada de una gran finca. La finca era considerable, pero no excesivamente lujosa, y desprendía un encanto natural y rústico. Recordaba un poco a una casa de campo, aunque mucho más grande. Tras bajarse del coche, Kunio se giró hacia Ryuichi y le dijo. Ryuichi, prepárale un sitio. Sí, señor, dijo Ryuichi haciendo una reverencia. Kunio se marchó, dejando a Yuga y Ryuichi parados en la entrada de la finca. El conductor también se fue con el coche. Joven amo Shimizu, por favor sígame, dijo Ryuichi respetuosamente, indicándole a Yuga que lo siguiera. Mientras Yuga caminaba junto a él hacia la finca, dijo. Señor Ryuichi, ¿podría dejar de llamarme joven amo? Suena raro. Simplemente llámeme Yuga. Así es como todos los demás me llaman. No puedo hacer eso, dijo Ryuichi con firmeza. Usted es el distinguido invitado de nuestro amo. No sería apropiado dirigirme a usted de forma informal. Además, puede llamarme simplemente Ryuichi. No hace falta el señor. Una vez dentro de la finca, Ryuichi se quitó las intimidantes gafas de sol negras y pareció mucho más amigable. En efecto, los ojos eran las ventanas del alma. Al ser visibles solo sus ojos, Ryuichi ya no parecía tan amenazador. Yuga intentó cambiar la forma en que Ryuichi se dirigía a él, pero sus esfuerzos fueron en vano. Como acababan de conocerse y Yuga no quería entablar largas discusiones, decidió dejarlo pasar. ¿Hay alguien más viviendo aquí además del señor Kunio? Preguntó Yuga, alzando la vista. Hablar con gente alta fue realmente agotador. ¡Ay, mi cuello!
Ryuichi sonrió y respondió. No, solo el señor Kunio y yo vivimos aquí. Vaya, con una propiedad tan grande, ¿no necesitas gente que se encargue de su mantenimiento regularmente? Preguntó Yuga sorprendida. Tenemos Pokémon para encargarse de eso, explicó Ryuichi, señalando hacia el patio. Yuga miró hacia el patio y, efectivamente, vio multitud de Pokémon de tipo planta. Había Libandis podando las plantas, Bellosoms regándolas, Sunfloras cuidando el césped y muchos otros Pokémon de tipo planta como Sceptile, Vileplume, Jumpluff, Ludicolo, Roserade, Nuzleaf y Breloom. Yuga quedó impresionado por la variedad de Pokémon de tipo planta que vio. Ya veo, dijo Yuga en voz baja. Por cierto, ¿eres entrenador? Preguntó Yuga con naturalidad. Por supuesto. ¿No te das cuenta? Respondió Ryuichi con orgullo. Nuestro maestro es un entrenador muy habilidoso, ¿sabes? Cada vez que Ryuichi mencionaba al señor Kunio, la admiración aparecía involuntariamente en su rostro. A juzgar por la variedad de Pokémon de tipo planta y la distribución de la finca, el señor Kunio debe ser un entrenador especialista en Pokémon de tipo planta. Sin embargo, Yuga no recordaba a ningún entrenador de tipo planta particularmente famoso en la región de Hoenn. Tras cruzar el patio, Yuga siguió a Ryuichi hasta el patio interior. Toda la finca fue diseñada en un estilo antiguo y dividida en patios interiores y exteriores, lo que le confiere una sensación de tranquilidad y profundidad. Ryuichi se detuvo frente a un pequeño patio y, volviéndose hacia Yuga, le dijo: «Te quedarás aquí». Justo cuando Ryuichi terminó de hablar, una Bellosón salió del pequeño patio, ladeando la cabeza mientras miraba a Yuga y a Ryuichi. Bellosón. Al ver salir a Bellosón, Ryuichi sonrió y dijo: «Justo a tiempo, Bellosón. Este huésped se quedará aquí. Por favor, cuídalo». Bellosón, Bellosón. Al oír las palabras de Ryuichi, Bellosón giró alegremente y luego hizo una reverencia a Yuga, levantando el borde de su falda floreada. Oh, incluso sabe hacer una reverencia. ¡Qué Pokémon tan educado!, pensó Yuga con asombro. Bellosón es la encargada de este pequeño patio. Puedes pedirle cualquier cosa que necesites, explicó Ryuichi. Yuga asintió con la cabeza, comprendiendo. Realmente era un lugar con solo dos seres vivos. Él mismo y un Pokémon cuidador. Bellosón se acercó con delicadeza a Yuga y le tomó la mano, tirando de él hacia el patio. Yuga miró a Ryuichi, quien asintió, y siguió a Bellosón al patio. Dentro del patio, Yuga encontró todo lo que necesitaba, y estaba todo bellamente dispuesto. Se volvió hacia Bellosón y le preguntó: «¿Lo has arreglado todo aquí?» Bellosón. Con los ojos entrecerrados, Bellosón asintió a Yuga. «Eres una pequeña cuidadora impresionante», la felicitó Yuga, dándole una palmadita en la cabeza de Bellosón. Al oír los elogios de Yuga, Bellosón se alegró y comenzó a bailar en el sitio, desprendiendo una dulce fragancia que llenó la habitación. Capítulo 336. La joyería luminescente. Tras inspeccionar la habitación y salir al exterior, Ryuichi estaba esperando en la puerta. Al ver salir a Yuga, Ryuichi sonrió y dijo: «¿Quieres que te muestre un poco más los alrededores? Es mejor familiarizarte con el lugar para que no te pierdas después». Yuga asintió con la cabeza. Esta finca era realmente muy grande, y no quería perderse. Con Ryuichi como guía, Yuga recorrió la mayor parte de la finca. Finalmente, Ryuichi le entregó a Yuga a Bellosón y luego se marchó. Por la noche, Bellosón condujo a Yuga al comedor. Cuando Yuga llegó, el señor Kunio y Ryuichi ya estaban allí, y la mesa estaba llena de diversos platos. Al ver acercarse a Yuga, Ryuichi dijo alegremente: «Yuga, ven y siéntate. La cocina ha preparado una comida especial para ti hoy». Tras hacer llegar a Yuga a su asiento, Ryuichi ocupó su lugar frente a él, mientras que el señor Kunio se sentó a la cabecera de la mesa. «Por favor, empieza a comer. Prueba a ver si te gusta», dijo Ryuichi con una sonrisa, señalando la deliciosa variedad de comida que había delante de Yuga. Al observar la mesa repleta de platos, Yuga notó que los platos que tenían delante el señor Kunio y Ryuichi contenían principalmente platos vegetarianos, mientras que su plato contenía platos de carne. No pudo evitar preguntarse cómo alguien podía crecer tanto comiendo solo verduras. Yuga miró a Ryuichi, luego volvió a mirar las verduras en su plato, sin poder comprenderlo. La comida estaba increíblemente deliciosa, superando incluso las habilidades culinarias de Audino. Yuga estaba tan asombrado que casi se muerde la lengua. Tras terminar la cena, Yuga eructó inesperadamente, sintiéndose un poco avergonzado. Sin embargo, vio a Ryuichi sonriéndole amablemente, mientras que el señor Kunio permanecía tan impasible como siempre.
En ese momento, el señor Kunio hizo una seña para que se hiciera a un lado, y un Nuzleaf le entregó una bandeja a Yuga. La bandeja contenía una pequeña llave dorada. Yuga lo miró con curiosidad y preguntó: ¿qué es esto? Es el pase de la finca, que te permite entrar y salir libremente durante tu estancia en Ciudad Malvalancia. Con esta llave, los Pokémon de la finca no obstaculizarán tus movimientos, explicó el señor Kunio. Yuga dudó un momento y luego preguntó: ¿por qué me cuidas tan bien? No tenemos ningún parentesco. Ya lo sabrás a su debido tiempo. Por ahora, relájate y quédate aquí. No te haré daño, respondió el señor Kunio, guardándose sus razones para sí mismo. Yuga no pudo evitar sentirse ansioso e inseguro ante las misteriosas intenciones del señor Kunio. Por cierto, ya que estás aquí, no te sientas obligado a visitarme. Puedes venir y marcharte cuando quieras. No hace falta que te despidas al irte, añadió el señor Kunio antes de levantarse y marcharse. ¡Qué viejo tan caprichoso! Suspiró Yuga profundamente. Ryuichi sonrió y le dijo a Yuga: relájate y quédate aquí. El señor Kunio seguramente está encantado. Eres la primera persona que trae aquí en años. Tras decir eso, Ryuichi también se levantó y se marchó. Entonces Yuga recogió la llave dorada y regresó a su patio con Bellosom. Al día siguiente, Bellosom despertó a Yuga. Después de prepararse, Bellosom le llevó el desayuno a su habitación. Esto se convirtió en la rutina diaria de Yuga. Sus necesidades se satisfacían sin esfuerzo. Después del desayuno, Yuga decidió visitar la joyería luminiscente, ya que esa era la razón principal por la que había venido a la ciudad Malvalancia. Bellosom acompañó a Yuga hasta la entrada de la finca, observándolo hasta que su figura desapareció antes de regresar al patio. En comparación con su última visita, la ciudad Malvalona no había cambiado mucho. Yuga sacó la dirección que le había dado Fiona y se dirigió a la joyería luminescente. La joyería luminescente no fue difícil de encontrar. Estaba ubicada justo en el centro de la ciudad Malvalancia. Yuga siguió la dirección y llegó fácilmente al lugar. La razón por la que no es famosa no es solo porque su clientela sea de clase alta. También es porque, a diferencia de otras tiendas, no tiene un letrero distintivo. Un edificio sencillo y elegante se alza allí, custodiado por dos individuos que parecen muy profesionales. Si no fuera porque se sabe de antemano que se trata de una joyería, desde fuera no se podría adivinar. Cuando Yuga entró, los dos guardias no le impidieron el paso, lo que sugiere que no se requerían permisos especiales para entrar. El interior de la joyería era lujoso, y Yuga quedó casi deslumbrada al entrar. En el espacioso salón, los mostradores exhibían diversas piezas de joyería con esmero. En ese momento, la tienda no estaba abarrotada. Aparte de Yuga, solo había 2 o 3 clientes, todos elegantemente vestidos y claramente adinerados. Cuando Yuga entró, una amable vendedora con una sonrisa radiante se le acercó. Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Preguntó cortésmente. Yuga respondió. ¿Puedo hablar con su representante, por favor? La vendedora parpadeó sorprendida por un instante, luego sonrió y preguntó. ¿Hay algo en particular con lo que necesite ayuda? Normalmente puedo ayudarle con la mayoría de las consultas. Yuga negó con la cabeza y dijo. Tengo algo que hablar con tu representante. La vendedora respondió. Muy bien, señor. Espere un momento, por favor, y le consultaré. Yuga asintió con agradecimiento y dijo. Gracias. La vendedora acompañó a Yuga hasta un sofá situado a un lado del espacioso vestíbulo antes de marcharse. Al ver a la vendedora alejarse, Yuga se maravilló del alto nivel de servicio y cortesía de aquel establecimiento. Sin duda, era un lugar que atendía a la alta sociedad. Poco después, la vendedora regresó y dijo. Disculpe la espera. Nuestro gerente la está esperando en la sala de reuniones. Sígame, por favor. Yuga se levantó del sofá y le dio las gracias a la vendedora, quien respondió con una sonrisa. Es un placer. Bajo su guía, Yuga llegó a la puerta de una sala de reuniones, donde la vendedora llamó suavemente. Por favor, pasen, dijo una voz melodiosa desde el interior de la habitación. Yuga pensó que la gerente de allí era una mujer hermosa. Como era de esperar, al entrar en la habitación con la vendedora, Yuga vio a una mujer de unos 30 años sentada en el sofá. Cuando vio entrar a Yuga, la mujer se puso de pie, lo saludó con una sonrisa y dijo. ¿Viene este joven a reunirse conmigo? Por favor, tome asiento. Después de que Yuga se sentara, el gerente le sirvió una taza de té y le preguntó. ¿Puedo preguntarle su nombre? Soy Shimizu Yuga. Ah, señor Shimizu. Soy Juliana, la gerente general de la joyería luminescente. ¿Puedo preguntarle qué le trae por aquí hoy? Continuará.
Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.